Claro, es clave, pero el tema es quién sanciona, porque vemos una fiscalía que a veces, o cuando le conviene, está activo, vemos un poder judicial que parece mentira, pero con dinero manda, lamentablemente. Una fiscalía, como dicen ahora, Shakira, ¿no? Como es, ciega, sorda y muda. Ciega, sorda y muda, ¿no? ¿no? Pero que además, en el caso de la doctora Zoraida Ábalos, realmente lo hace con un desparpajo total, ¿no? Lo que ha hecho en el caso de la investigación sobre los temas pendientes del señor Pedro Castillo es gravísimo, porque se ha mofado. Yo lo he publicado y lo vuelvo a sostener hoy día. Ella hace el autoapertorio del proceso de investigación. Dice, acá hay materia para investigar. Menos de 24 horas después dice, sin embargo no podemos investigarlo de acuerdo a la Constitución, lo cual la propia funcionaria del Tribunal Constitucional, ¿cómo se llama? La doctora Marilena Ledesma, ya ha demostrado, si hubiese que esperar 5 años, simplemente no es posible ni siquiera allanar o acopiar las pruebas. Por lo tanto, si hablamos del Ministerio Público, sumado a eso tenemos todo el caso de Lavallato, Odebrecht y tantos otros que son paradigmáticos, que están paralizados. El Ministerio Público fue copado por las ONGs globalistas y ahí vemos que la corrupción es el resultado. Somos testigos de que el artículo 116 de la Constitución no impide investigar. Literalmente menciona, no se puede acusar. Así es. Sin embargo, esta señora cometió esa degüellada, pero lo hizo con Vizcarra en su momento. Así es. Claro, pero en ese momento todos aplaudían, porque claro, justamente pues el movimiento de las ONGs, de lo que técnicamente ya a estas alturas en ciencia política, pero también despectivamente llamamos el caviaraje, aplaudieron. Sin embargo, acá hay una cosa muy clara. La señora Zoraida Ábalos tiene que entender que lo que está haciendo la hace responsable por complicidad, por ocultamiento de pruebas. Y el país ya está llegando a un punto que es el inicial que mencionabas, Edwin. Si ese papel juegan instituciones como la Fiscalía o el Poder Judicial, entonces, ¿qué papel está jugando el periodismo? Y se lo pregunto, porque usted ha sido jefe de información del comercio en algún momento. Periodista. Es periodista. He sido editor del diario. He sido editor del diario El Comercio. Entonces, ¿qué papel juega en la actualidad, en el gobierno de Pedro Castillo, la prensa peruana? Si en un caso hablamos de Shakira, no sé qué otro personaje público podríamos homologarlo a un buen sector de la prensa, porque hay espacios que sí son respetables. Ustedes, por ejemplo, Willax, tenemos, y así tenemos sobre todo en los medios digitales. En la gran prensa, ¿qué es lo que ha pasado? El fenómeno que ya conocemos. Han colapsado financieramente. Como empresas ya no funcionan, no venden la publicidad que debieran. Y entonces hubo un momento anterior en el gobierno entre PPK y Vizcarra que decidieron vender sus líneas editoriales a cambio de publicidad del Estado. Eso es clarísimo. Y se puede demostrar simplemente desplegando todas las portadas de la época. Hasta ahora no se han curado de eso. Y no se han curado porque están quebrados. Viven con, incluyendo algún entrevistador de moda de estos días, con deudas tributarias enormes y con la espada de Damocles en la cabeza de que en cualquier momento las juntas de acreedores pueden intervenirlos. Y entonces, ¿qué ha hecho el señor Vizcarra? Acaba de aprobar una suma multimillonaria para volver a dar publicidad, con una novedad además. Esa prensa que no informa, que informa parcialmente, que critica a medias, que se hace la independiente, pero que en realidad es rabona del gobierno de turno, ahora se está despadiendo porque hábilmente el régimen de Castillo está distribuyendo la publicidad del Estado por ley, una ley totalmente llamativa, absurda, que no tiene sustento a nivel de regiones y de provincias. ¿Para qué? Porque esto corresponde a una estrategia muy grande. Y seguramente hablaremos en un segundo de eso, pero hay una estrategia del régimen
de venir desde la periferia del interior del país, copando gobiernos regionales, municipales en estas próximas elecciones, copando a la prensa y a los movilizadores sociales y políticos del interior para cercar al corazón del país, a la capital. Doctor, disculpe, pero esto es lo que menciona no es nuevo. Y usted mencionaba a PPK y Vizcarra, pero también se ha visto en gobiernos como Alan García o el propio Fujimorismo. Sin duda. Entonces, en el caso de Fujimori fue terrible. Pero en el caso de Fujimori, el esquema era totalmente diferente. Iban y compraban así al cash. Entonces era una transacción asquerosa éticamente. No había RUC, ahora hay RUC. Ahora, claro. Lo único que nos quedaba era el videíto. Ahora no, han perfeccionado el sistema. No hay delito aparente. Pero no es ilegal, lamentablemente. No, por eso, pues, han perfeccionado el sistema. Pero ¿qué están haciendo? Una vez más, el término tan recurrente en el Perú, también se están prostituyendo. Y a mí me da mucha gracia, por ejemplo, que vayan periodistas a ser de intérpretes del señor Castillo, a conversar y después a traducir lo que ha querido decir, sus intenciones. Ese no es el rol de la prensa. No está mal que uno se reúna con el presidente, tengo que decir, o con quien quiera que sea, pero lo pésimo es... No olvidemos cuando la ley Mulder fue impulsada, se rajaron las vestiduras y la guardaron en el baúl. Así es, no, estuvo vigente 2, 3 días y inmediatamente se la trajeron abajo. Cuerpo. Así es, ahí sí, todos eran demócratas, no, ¿cómo van a prohibir? Pero la verdad es que el periodismo nacional está desde hace ya un buen tiempo en una crisis ética, una crisis moral terrible. Lo bueno es que la tecnología nos está permitiendo lo que hacen ustedes, y eso es lo más importante. Yo vengo siempre con mucho gusto de ustedes y a otros medios digitales, porque son la alternativa. 30% del país políticamente activo ya está en las redes sociales. Entonces, la nueva opinión importante, la nueva información es la alternativa, la que ustedes generan. Y esa es la mejor noticia que tenemos. Doctor, tenemos la foto de la entrevista que le realizó el periodista César Hildebrand al presidente Pedro Castillo. Por favor, Toño, si puedes poner la fotografía. Y acá hay un detalle, ¿no? Digamos, la experiencia que tiene César Hildebrand como periodista, bueno, tiene años, décadas encima. Y hemos leído entrevistas a otros presidentes. Fabulosas, ¿eh? Muy buenas. Fabulosas. Entonces uno agarra el semanario, hoy por la mañana, y se sorprende. O sea, prácticamente recibe una cachetada y una falta de respeto, ¿no? Para alguien que le gusta leer buenas entrevistas y conoce la tenacidad, la inteligencia, la velocidad mental de César Hildebrand. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó en esta entrevista? Eso se lo pregunta usted. ¿Cómo ha visto esta entrevista? Yo tengo por política personal, hablar sí de la profesión, hablar del sector comunicaciones y de la prensa, pero no hacer periodismo de periodistas. En el caso del señor Hildebrand, y esto es algo que he puesto hoy día en mi tweet, bien preciso, esta entrevista es anodina para el olvido. Sí realmente es intrascendente. Yo recuerdo una entrevista de César Hildebrand al general Velasco Alvarado, la última que dio el general, absolutamente extraordinario. Yo lo he utilizado como fuente base para un libro mío. O sea, realmente hoy es otra cosa. Bien, pero lo que sí es interesante es leerla entre línea. Se descubre que aun cuando le hayan editado las respuestas, porque ha tenido que haber algún nivel de edición para hacerlas legibles, ¿no? No sé si se acuerdan, hace un día o 2 días que el presidente va a Ventanilla, agarra al pobre pelícano engrasado y hace un malabarismo verbal que es digno del mejor circo de Moscú, ¿no? Y dice, porque en este momento la solidaridad alcanza o no alcanza, ¿no? Entonces, al momento de hacer la entrevista, seguramente que han tenido que editar de alguna manera, yo quiero suponer respetuosa, las respuestas, pero el personaje no da para más. O sea, como ser humano hay que respetar la ignorancia. Como presidente hay que denostarla. Pues no podemos aceptar que sea presidente de la República un personaje tan singular. Estamos hablando con un editor de polendas como es Hugo Guerra. Es decir,
no se puede engañar a un gitano, entre gitanos no se pueden engañar. Acá, ¿qué tanto corte ha habido, qué tanta edición ha habido, no solo de las respuestas, sino también de las preguntas, que han querido ser, entre comillas, incisivas? Sí, yo no quiero entrar en ese terreno, porque yo no me gusta hacer periodismo de periodistas, pero definitivamente el perfil que nos transmite del entrevistado, el perfil que nos transmite de quién es Pedro Castillo Terrones, es de un pobre diablo, con perdón del diablo y con perdón del presidente. Pero no cree, al calificarlo así, que hay un poco de desprecio por parte suya. Sí, total. O sea, ¿usted lo desprecia al presidente? Pero por supuesto. Yo creo que no es ninguna falta despreciar a un presidente como funcionario del Estado. Por eso digo, como ser humano tengo que respetarlo, tiene sus limitaciones. Pero usted pensó lo mismo cuando... Pero como presidente, por favor, ¿cuánto tiene de aceptación popular en ese momento? ¿20%, si no me equivoco? Está muy bajo. Ok, muy bien. ¿Qué sentimos los peruanos? Que todos los días se nos encoge el bolsillo. ¿Qué sentimos los peruanos cuando nos dicen que en la salita de Breña, es decir, el pasaje Zarratea, había toda una trama de corrupción y nos ofrecen dar una lista que hasta la fecha no hay? Y cuando se burlan todos los días de nosotros, y cuando nos ponen a funcionarios de Estado, comenzando por ministros, viceministros, directores, que son o vinculados con el Movadef, es decir, con Sendero Luminoso, o que no tienen los títulos, que es el caso del señor Salaverry, para ejercer un cargo público. Entonces, perdón, es un pecado, es una ofensa despreciar a un funcionario. Yo no hablo del personaje, pobrecito, no aprendió a hablar el español, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? No puede liberar 3 ideas juntas en público, ¿qué vamos a hacer? O sea, eso más bien me da lástima, pero no hay peor corrupción que asumir un cargo para el que uno no está preparado. Bueno, y el señor Pedro Castillo no está preparado para ser presidente de la República. En todo caso, doctor Guerra, entonces uno puede despreciarlo. Ese desprecio nos queda claro que no es en estos 6 meses de gobierno que hemos visto muchos desaciertos, sino probablemente desde que asumió la investidura el 28 de julio o desde que ganó la segunda vuelta. Yo creo que desde su primer momento como candidato, porque ya nos ha contado Vladimir Cerrón cómo ha sido el proceso. En realidad andaban en búsqueda de un candidato. 27 días antes de las elecciones lo encontraron y Cerrón lo ha recordado. Le dijo: oye Pedro, vamos a hacer la fórmula presidencial, pero como yo todavía tengo mi proceso judicial por corrupción en etapa de casación, entonces si me absuelven, yo voy como presidente y tú como vicepresidente. Pero si no me absuelven, entonces tú vas como presidente. Y así fue como ganó, de pura casualidad, por el no aquello, por una serie de razones que ahora podemos explicarnos. Pero quiero decir, permítame, y en esto sí soy súper enfático, despreciar a un funcionario público tenemos el derecho todos los ciudadanos, porque es una forma de exigir y de pedir la rendición de cuentas. Lo que no hago, y que no se equivoquen los términos, es despreciarlo porque es campesino, porque es cajamarquino, o porque viene de un sector social. No hay una carga racista dentro de ese desprecio. Pero yo soy cholo como todos los que estamos acá, podemos tener diferentes tonos de piel, pero somos cholos, somos mestizos. No me estoy refiriendo a eso. Entonces, al momento, no ustedes, pero seguramente no faltará alguien que después medite: Guerra desprecia a Castillo. La verdad, no hablo de eso, no me importa, como no me importó Toledo, no me importó el propio Fujimori en tanto etnia. Doctor, ¿pero usted cree que con el fujimorismo hubiésemos estado mejor que como estamos ahora con Pedro Castillo? No. Porque eran las dos opciones. No, perdón, no estamos hablando entonces de lo mismo. Si hablamos con el fujimorismo, hablamos de Fujimori padre, que tuvo un estupendo gobierno los 2 primeros años de su mandato y después se convirtió en un autoritario al cual me enfrenté. ¿Que fue perseguido? Fui perseguido y Lucho conoce toda la historia. De lo que estamos hablando es de un gobierno de fuerza popular, que no es fujimorismo. Keiko Fujimori no es fujimorista. ¿Qué es Keiko? Keikista en todo caso. Ella es keikista. Ella, digamos, es una alternativa
Sí, pero por contraste, ¿no? Por contraste, una forma de interpretación del capitalismo popular, pero que tenía mejores cuadros, definitivamente, que los que ha traído Castillo. Entonces, si quieres una respuesta directa, sí, seguramente hubiéramos estado mejor con Keiko Fujimori, pero por contraste, por los cuadros técnicos. Y por contraste con un tema más. Mientras Keiko Fujimori no es igual que Alberto, ella no es necesariamente una autoritaria, no es una dictadora, ¿no es cierto? O no lo planteó jamás en esos términos. Pero mientras proponía el capitalismo popular como una forma de evolución dentro de la República liberal y democrática, lo que Pedro Castillo nos ha traído es una propuesta que está marcada en su ideario, del cual no se puede desligar. Es una visión marxista-leninista, mariateguista, vinculada a Sendero Luminoso. Okay. Y en la práctica se están dando todas las pruebas. Pero sucede una cosa concreta. Hubieron elecciones, más del 50% decidió por el presidente Castillo, y eso parece que a mucha gente no le ha gustado. Es decir, la democracia al final. A mí, obviamente, me molesta muchas cosas de este gobierno, pero tengo que aceptar que fue como el voto popular que llegó a Palacio de Gobierno. Edwin, ¿tienes la seguridad de que ganó las elecciones? Bueno, pero usted, yo le repregunto, ¿usted tiene la seguridad que no ganó las elecciones? Ahí hay un problema de legitimidad que no debemos pasar por alto. Una cosa es la legalidad. Legalmente sí las ganó, legalmente, pero legítimamente todavía hay un proceso de investigación sobre las elecciones en el Congreso de la República. No va a poder retrotraer las cosas al punto anterior, pero todavía yo sí tengo dudas serias, y me preocupa por qué, ya no solamente por lo ocurrido, pero perdónenme voltear el tablero y hacerles yo a ustedes dos, que son los conductores, una pregunta. ¿Ustedes tienen confianza y tienen seguridad de que el proceso de elecciones municipales y regionales va a ser limpio, transparente, con las mismas autoridades del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y el RENIEC? Bueno, doctor, eso es fallido desde hace muchos años. La reforma electoral nunca la van a impulsar. Ahí está la respuesta. Han quitado las primarias. O sea, pero eso no es de ahora. Estamos arrastrando desde hace tiempo. Así es, pero fue particularmente grave porque ni siquiera tuvieron un Jurado Nacional de Elecciones completo en un proceso de elecciones presidenciales y congresales. Entonces, ahí tienen la respuesta. ¿Por qué se permitió en su momento que se hagan las elecciones? ¿Por qué? Porque ¿qué predomina? ¿Qué predomina en los procesos políticos peruanos? Justo he estado leyendo una última entrevista con quien considero mi maestro intelectual, Jürgen Habermas, ¿no? Ya está anciano, pero decía, en Occidente se está perdiendo la razón. Y dice, las sociedades occidentales están siendo cada vez más pasionales, y más pasionales movidas mediáticamente. Y eso creo que es la respuesta. Se ha venido permitiendo todo esto por corrientes emocionales. El no a Keiko caló profundamente, el antiaprismo caló profundamente. ¿Cuánta gente dice ahora, no siendo aprista, qué falta nos haría un Alan García para intermediar en esta posición, en esta situación? No siendo aprista. Entonces, creo que hay un tema de fondo por revisar. Y falta de memoria también, ¿no? Falta de memoria, dejarnos de tanta pasión, hacer acciones racionales, limpiar la legislación, pedir coherencia, poner requisitos mínimos para quienes acceden al caso. Total. Pero por supuesto. Sin embargo, eso no implica la famosa refundación de la República que quieren hacer. No. El sistema democrático puede autopurgarse. Lo hemos visto en Austria, lo acabamos de ver en Hungría, lo acabamos de ver nada menos que en Alemania, donde frente al requisito, a la exigencia de la vacuna, el pueblo ha salido a protestar y ha levantado todas las ciudades y ha tenido que dar marcha atrás. Lo estamos viendo incluso en España. O sea, creo que sí podemos hacerlo dentro del sistema. Podemos hacerlo de manera no violenta,
Pero mientras tengamos el complejo de no hablar las cosas directamente, por ejemplo, yo he visto el rubor y el decoro, porque ustedes son hombres serios y pudorosos, cuando he dicho, sí, pues yo desprecio a Castillo, inmediatamente él me ha dicho, ¿qué pasa acá, no? O sea, es que las cosas hay que decirlas directamente. Basta del pacto infame de hablar a media voz, como decía González Prada. Doctor, pero también hay una cosa para finalizar, ya hay una desconformidad de muchos peruanos durante años, se arrastra eso, es decir, las desigualdades, y eso molesta a todos en realidad, creo, al final. ¿Qué hacer para lograr un cambio real con el tiempo? Porque tampoco esto se va a solucionar de la noche a la mañana. Lo que nos falta es tiempo, muy rapidito. Estos días de verano estoy releyendo la historia nacional y estoy revisando dos periodos en paralelo, el periodo emancipatorio y el periodo posguerra con Chile. En la emancipación, en la independencia, el pueblo no la quería, no le interesaba, no veían más allá de sus intereses, y muchos liderazgos, incluido el de Tupac Amaru, no eran liderazgos de liberación real, sino de falta de reacción frente a las injusticias materiales, a las desigualdades. Hubo lobby. Y hubo lobby. Y en el caso posterior, inmediatamente después de la guerra con Chile, el peor enemigo, ahí nace la expresión del peruano, es el peruano, porque en plena invasión de los chilenos a Lima, los peruanos fueron los que peor se comportaron. Para eso, ¿qué necesitamos? Conocer nuestra historia y marcar un destino común, con visión y con liderazgo. Y algún momento habrá para conversar. Lo que necesitamos es un líder. Perfecto. Doctor. Muchas gracias, doctor. Nos ha ganado el tiempo. Nos ha ganado el tiempo y, como dice, conocer la historia, pero para conocer la historia hay que leer. Y espero que este fin de semana lo disfruten leyendo, agarrando un libro. Bueno, esta ha sido Lima Gris por Nacional TV. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima semana.